Hace poco un hombre vino a trabajar a casa para hacer una cisterna. Tuvo que hacer un pozo bastante grande, de unos 3 metros de profundidad por 3 metros de largo y unos 2 metros aproximadamente de ancho, para poder meter ahí 2 tanques de agua y tener una reserva de agua. Tardó exactamente 2 semanas en hacerlo, con un pico y una pala. Al finalizar me dijo este hombre: si yo tuviera una máquina perforadora, este mismo pozo tal vez lo hubiese hecho en un día. Existe una diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficacia tiene que ver con lograr las metas que nos trazamos. La eficiencia también tiene que ver con lograr las metas que nos trazamos, pero con la menor cantidad de recursos posible, con la menor cantidad de tiempo posible, la menor cantidad de esfuerzo posible. Es por eso que en la vida podemos lograr muchas cosas y ser eficaces en muchas cosas que necesitamos, que anhelamos o metas que nos ponemos. Sin embargo, la eficiencia de Dios nos lleva a lograr esas mismas cosas y muchas más, con el menor esfuerzo posible, porque Dios puede hacer en un minuto lo que a nosotros pudiera llevarnos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Hoy quiero hablarte de un pasaje muy conocido en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 12 en adelante. Pero quiero darle un enfoque especial. Quiero darle un enfoque para poder trazar este tema que encuentro en estos versículos, para ir de la eficacia a la eficiencia. Si puedes abrir tu Biblia, Lucas capítulo 9, versículo 12 al 17, dice la palabra de Dios: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer, y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas llenas. La razón por la cual a todos el Evangelio no les funciona de la misma manera no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con una actitud personal. Recuerdo que había un muchacho que yo le prediqué al poco tiempo que me había convertido. Él tenía las mismas situaciones muy similares a la mía, con la diferencia que él llegó al camino de Dios estando separado de su esposa. Luego el Señor restauró su matrimonio. Pero compartíamos las mismas adicciones, los mismos problemas, los mismos vicios. Cuando él vio que yo me convertí, se sintió impactado y entonces decidió conocer al Señor, decidió acercarse a escuchar palabra de Dios. Y el Señor comenzó a hacer esa obra en él también. Es más, restauró su matrimonio. Y después de un tiempo él tuvo una recaída y comenzó a caer y a caer estrepitosamente. Entonces un momento me dijo: mira, yo me he dado cuenta de una cosa, el Evangelio no funciona. Le digo: pero mira, a mí me ha funcionado. Me dijo: sí, a vos te ha funcionado, pero a mí no me ha funcionado. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que todo lo que Dios te promete tiene cumplimiento. La eficacia significa que la palabra va a lograr el propósito para el cual es enviada a tu vida. Sin embargo, aunque la eficacia de la palabra depende de Dios, la eficiencia depende de nosotros. Notemos aquí 3 cosas que se repiten en esto que te estoy diciendo. En el versículo 13 hay una palabra de parte del Señor: dadle vosotros de comer. En el versículo 15 está la eficiencia de la palabra. Ellos dijeron: bueno, podemos ir nosotros tal vez. Es una locura, pero vayamos nosotros y compramos alimentos para toda esta gente, para toda esta multitud. Si eso lo hubieran hecho, sin duda que la palabra hubiese sido eficaz, porque el Señor les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos hubieran logrado lo que el Señor les había dicho y hubiera tenido cumplimiento de la palabra. Sin embargo, la eficiencia la vemos como el Señor multiplicó esos 5 panes y esos 2 pescados. Y allí está la eficiencia, porque el Señor hizo lo que ellos les hubiera llevado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y en este caso muchísimo dinero. Ahora quiero hablarte de algunas cosas que se elevan en este pasaje tan conocido. 7 cosas que nos van a llevar de la
eficacia a la eficiencia. La primera es la que encontramos en el versículo 12, la parte A. Dice el texto aquí que el día comenzaba a declinar. Lo primero que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es mirar los obstáculos como grandes oportunidades. Un obstáculo puede marcar el final de algo, o puede marcar también el principio de algo grande. Con la aparición de las cámaras digitales, la empresa Kodak, que había sido líder mundial durante más de 100 años, comenzó a declinar y llegó a la quiebra. Sin embargo, otras empresas que eran competencia vieron esto como una gran oportunidad. Kodak no se adaptó a este cambio. Kodak vio esto como un problema y esto fue el principio de su final. Sin embargo, otras empresas lo vieron como una gran oportunidad y triunfaron. En el versículo 11 del contexto dice que al Señor le había seguido mucha gente y el Señor comenzó a predicarle a toda esta gente. Él vio allí una gran oportunidad. Él comenzó a predicarle, comenzó a sanar enfermos, comenzó a hacer milagros, por eso que se le juntó toda esta gente. Sin embargo, el versículo 12 comienza diciendo que el día había comenzado a declinar. Esa palabra declinar en el texto original griego significa que había comenzado a desgastarse. Y ellos vieron esto como un gran obstáculo. Siempre habrá cosas que en algún momento comiencen a declinar en nuestra vida, comiencen a desgastarse, porque todo tiene un desgaste natural. Es por eso que depende cómo nosotros lo veamos. Si nosotros vemos esto como un obstáculo, estaremos encontrándonos con el final de eso que se está declinando. Sin embargo, si lo vemos como una gran oportunidad, puede ser el principio de algo grande. Lo segundo que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es no permitir que nuestros razonamientos apaguen nuestra fe. La parte B del versículo 12 dice que acercándose los 12, los discípulos, le dijeron: despide a la gente, dice, para que vayan a las aldeas y los campos y compren, dice, alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. La fe no contradice la razón. Sin embargo, nuestros razonamientos pueden apagar nuestra fe. El Señor le dijo a un hombre llamado Gedeón, que fue llamado por Dios para combatir contra los madianitas, que le robaban las cosechas al pueblo de Israel. Y él iba con un ejército para enfrentar a los madianitas. Pero el Señor le dijo: mirad, son muchos. Y le redujo el ejército hasta 300 hombres. Con esos 300 el Señor lo llevó a la batalla y le dio la victoria. Por naturaleza, el razonamiento hubiese sido que 300 era insuficiente. Sin embargo, Gedeón no permitió que ese razonamiento apagara su fe. Lo mismo sucedió con Naamán. El profeta le dijo que fuera 7 veces, se zambullera 7 veces en el río Jordán. Naamán razonó por un momento y dijo: pero en el lugar donde yo vivo hay mejores ríos que este, y además, ¿por qué 7 veces? Sin embargo, no dejó que sus razonamientos apagaran su fe. El apóstol Pedro, cuando fue llamado por el Señor, había estado toda la noche intentando pescar y no había pescado nada. Sin embargo, el Señor le pide la barca para predicar y luego, ya siendo de día, estando Pedro muy cansado, le dijo: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Pedro razonó. Todo pescador sabe que la pesca con red se hace de noche. Pero Pedro dijo: en tu nombre echaré la red. Y es por eso que vio un milagro. Necesitamos aprender a no dejar que nuestros razonamientos apaguen nuestra fe. El joven rico recibió una palabra. El Señor le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero él razonó, porque tenía muchas posesiones, y las posesiones apagaron la fe, porque la fe viene por la palabra de Dios, pero los razonamientos pueden apagarla. La tercera cosa que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es no menospreciar las pequeñeces. La parte A del versículo 13 dice que ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué hacemos frente a una gran multitud como la que tenemos enfrente? La pequeñez de las cosas no hace más que revelar la grandeza de Dios. Moisés necesitó solo una vara para abrir el mar. Una viuda que fue a Eliseo, que su marido la había dejado endeudada. El profeta le dijo: ¿qué es lo que tienes? Y ella dijo: tengo un poco de aceite. Dice: bueno, trae vasijas, no pocas. Y necesitó solamente un poco de aceite para montar una empresa. Sansón necesitó una quijada de asno para matar a 1000 filisteos. Ellos dijeron: no tenemos más que esto, Señor, esto no es nada. Menospreciaron esas pequeñeces. Sin embargo, de esas pequeñeces el Señor hizo un milagro. Porque lo que Dios ha puesto en tu vida es suficiente para cambiar tu situación. Menospreciar
lo que Dios te ha dado es menospreciar lo que Dios te dio. El Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. No menosprecies las pequeñeces. La cuarta cosa que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es utilizar sabiamente las palabras. La parte final del versículo 13 que leímos dice: ¿quieres que vayamos nosotros a comprar pan para toda esta multitud? Ellos mismos declararon lo que iban a hacer. Nuestra palabra determina nuestra percepción de la realidad. Los indios Zuni en el Nuevo México, esta gente no tiene una palabra para diferenciar el naranja del amarillo. Pero no solo eso, se ha comprobado científicamente que ellos no pueden diferenciar esos dos colores, porque no tienen una palabra, porque lo que decimos determina nuestra realidad. Los pensamientos de duda suelen materializarse en palabras que son desmotivadoras para nosotros. Es por eso que lo que lo que dices va a determinar lo que haces. Ellos dijeron: vayamos a comprar. Y eso es lo que iban a hacer si el Señor no obraba antes. De ahí que quien cuida sus palabras se cuida a sí mismo, pero quien habla descuidadamente se arruina a sí mismo. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Si queremos ir de la eficacia a la eficiencia, necesitamos también ordenar nuestra vida. Los versículos 14 y 15 nos dicen que allí los discípulos vieron que eran como 5.000 hombres. El Señor también lo vio. Sin embargo, el Señor dijo: háganlo sentar de 50 en 50. El desorden limita tu capacidad de recibir. Yo recuerdo que entré a trabajar cuando tenía 18 años en una distribuidora de fiambre. Y el dueño de un día estaba llegando mucha mercadería porque se acercaban las fiestas. Y me dice: mira, necesito que ordenes bien la cámara para que entre toda la mercadería. Yo me puse en la cámara y bueno, yo pensaba que estaba bien ordenada. Lo cierto es que en un momento se llenó, entonces salí y le digo: mire, se ha llenado, ya no entra más nada. No, me dice: pibe, vos todavía no sabés ordenar la cámara. Y se metió él y me enseñó él a ordenarla. Bueno, cuando la ordenó quedó al 50% llena, y el 50% vacía tenía capacidad para muchísimo más. El orden de tu vida determina la magnitud del milagro que puedes recibir. El Señor multiplicó 5 panes y 2 peces y dio de comer a 5.000 hombres, pero los hizo ordenar. Cada palabra que Dios te da es un rayo de luz para que te abra el entendimiento, para que puedas ver y ordenar tu vida. La mujer que tenía 10 dracmas perdió 1 dracma. Cuando se dio cuenta que la había perdido, entró a su casa, encendió la luz. Y cuando encendió la luz vio que la casa estaba sucia, entonces barrió y ordenó hasta que la encontró. Porque la palabra de Dios es el rayo de luz, pero lo que hagas con ese rayo de luz depende de vos. La sexta cosa que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es arriesgar lo que tenemos en las manos de Dios. El versículo 16 dice que tomando Jesús esos 5 panes y 2 peces, comparando con otros evangelios, sabemos que era un muchacho el que lo había entregado. Él lo puso en las manos del Señor. La fe que no arriesga no es fe. Noé arriesgó 120 años de su vida y arriesgó mucho dinero para construir un arca. Abraham arriesgó su tierra, su parentela, la casa de su padre, dejó todo para ir a una tierra que no conocía, a la tierra que Dios le había prometido. Moisés arriesgó su vida para ir a enfrentar a Faraón y sacar al pueblo de Israel. La viuda de Sarepta dice que cuando Elías llegó allí, le pidió de comer. La mujer le dice: pero yo tengo solamente un poco de harina y un poco de aceite y vamos a hacernos un pan y ya nos vamos a echar a morir. Pero le dijo: no, dame primero a mí. Ella arriesgó y nunca más cesó la harina, no cesó el aceite en su casa. Pero hubo que arriesgar. Eso es la fe. Es impensado que entre 5.000 personas, donde había gente grande, solamente un niño tuviera 5 panes y 2 peces. Más los judíos. No se irían a ningún lado tanto tiempo sin llevarse algo de comer. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a arriesgar lo que tenía. Este niño lo arriesgó. Proverbios capítulo 11 versículo 24 dice que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza, porque lo que retienes siempre se disminuye, pero lo que arriesgas tarde o temprano se multiplica. La séptima cosa que necesitamos para ir de la eficacia a la eficiencia es administrar sabiamente lo que Dios nos da. Para llegar a administrar en lo poco en lo mucho primero hay que aprender a administrar en lo poco. Notemos que dice el versículo 17 que recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Uno de los fundadores
de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo que hay que cuidar las monedas, porque los billetes se cuidan solos. La bendición económica es parte de la eficacia de Dios para nuestra vida. Sin embargo, nunca vamos a prosperar si no sabemos administrar. El Señor aquí les enseña a administrar en lo poco, 5 panes y 2 peces. Y luego sobró, porque tanto eso había multiplicado el Señor, pero el Señor también les enseñó a administrar lo mucho. Hay gente que en lo poco no le queda otra que aprender a administrar, pero cuando Dios lo pone en lo mucho, despilfarran todo y no saben administrar. El Señor enseña administración. Para ser eficientes debemos aprender a no desperdiciar nada de lo que el Señor nos da. Quiero terminar con esto. En el jardín de mi casa, yo hice un pequeño espacio para jardín con pasto. Y como el lugar donde vivo no llueve muy seguido, tengo que regarlo constantemente. Tenía una manguera de media y con eso lo estaba regando. Sin embargo, esa manguera me llevaba 1 hora aproximadamente regarlo. Luego cambié por una manguera de 3/4. Con esa manguera de 3/4 riego el mismo jardín en solo 15 minutos. Quiere decir que la manguera que tenía, que era más pequeña, me resultaba eficaz porque yo lo regaba. Pero la otra manguera me resultó eficiencia. Del mismo modo, nuestra eficiencia acelera la eficacia de la palabra de Dios en nuestra vida. Es por eso que la eficacia de la palabra de Dios te asegura el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, pero tu eficiencia determinará cómo y cuándo esa palabra tenga cumplimiento. Por lo cual, si quieres ir de la eficacia a la eficiencia, mira los obstáculos como grandes oportunidades. No permitas que tus razonamientos apaguen tu fe. No menosprecies las pequeñeces. Utiliza sabiamente tus palabras. Ordena tu vida. Arriesga lo que tienes en las manos de Dios. Administra sabiamente lo que Dios te da. Y todo lo que Dios te prometió se cumplirá en el tiempo y en la manera que Él lo ha prometido. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que nos das, Señor, de abrir tu palabra. No es palabra de hombres, es palabra del Dios vivo y verdadero. Y seguramente si hay las personas que están viendo este video, escuchando este mensaje, seguramente hay un propósito por el cual lo están viendo y lo están escuchando. Hay personas que llevan mucho tiempo buscando, luchando, y tal vez logren las cosas, pero se le va la vida para alcanzar, Señor, aquellas cosas que necesitan en su matrimonio, en su familia, en su economía, en su salud. Señor, Dios mío, pero esta palabra viene para llevarnos de la eficacia a la eficiencia. Nos acordamos, Señor, de la mujer que durante 12 años tuvo un flujo de sangre. Esta mujer, Señor, Dios mío, había gastado todo cuanto tenía en médicos, en curanderos, en brujos, y antes le iba peor. Pero un día dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y ese día pasó de la eficacia a la eficiencia. Señor, gracias, yo envío esta palabra. Alguno que la vaya a recibir en este día, seguramente, Señor, hay cosas que se acelerarán en el cumplimiento de la palabra sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra ha sido bendición, te invito a que te suscribas a este canal y te invito a que la compartas para que no solo bendiga tu vida, sino la vida de aquellos que se han alcanzado por ella. Que el Señor te bendiga.